por brindarnos su tiempo. Queríamos consultarle este último hecho que se dio en el Senado, ¿verdad? Y que a mucha gente le llamó la atención, pero en realidad en la mayoría de los medios no, desde mi punto de vista, no tuvo la repercusión que debería haber tenido, porque al final la decisión de la mayoría fue dejar sujeta la pérdida de investidura a una decisión judicial. Sí, es una maniobra increíble porque se supone que hay una oposición con 28 votos y el Partido Colorado somos 17. O sea, si entregamos la cabeza de un Colorado acusado y fehacientemente comprobado por 5 delitos, no uno, deberían levantar los 28 las dos manos simultáneamente, ¿verdad? Pero acá se dio un caso extraño, una alianza de algunos colorados, algunos liberales y sobre todo de la izquierda, que siempre fue muy crítico con nosotros, evitando que se trate el tema, ¿verdad? Porque tantas son las pruebas que la estrategia desde ese punto de vista es buena. O sea, ellos evitaron que se trate el tema porque estas pruebas colectadas son ni siquiera mérito nuestro, fue reclamo de ciudadanos de Guairá y de Casa Paz y denuncias en la Contraloría que hicieron. La Contraloría hizo un trabajo impecable y también se abrió la caja por dentro, ¿verdad? Uno de los socios le denunció y no solamente le denunció, sino aportó fotos, videos, filmaciones, screen de pantalla, boletas de depósito, pago de autos de $100,000, joyas de $35,000, reparto de bienes. Y por si alguna duda queda, después de asumir como senador, ganó 12 licitaciones por $8.5 millones. Y realmente es indignante porque vos por otro lado ves un Paraguay en pandemia, apenas remando los perros para llegar a fin de mes, y que tenemos dos paraguayos que nos comen 3 veces al día. Entonces, en el fondo, para mí por lo menos, no es un tema personal como él lo toma y me insulta y me provoca por las redes. Realmente no le pienso dar pelota, sino que él es la cara visible o la punta del iceberg de un sistema que hace años funciona lamentablemente y que es un club de ricos que vive muy bien prendido al Estado. Entonces hay 7 millones de paraguayos que pagan impuestos para que unos cuantos vivan muy bien, prendido a la teta del Estado, y eso es lo que está generando este hastío. Entonces es emblemático el caso, ¿verdad? Y más emblemático es que se lo defienda con la excusa que si es que él sale van a entrar Carter y Nicanor, ¿verdad? Y yo no lo veo muy entusiasmado a ninguno de los dos, ¿verdad? Nicanor está muy contento en Yacyretá y Carter está fuera de la política visible, activa por lo menos, porque se siente mucho más cómodo lejos de la prensa. Si ambos estuvieran en sus bancas, tendrían que estar como nosotros, expuestos, contestando, respondiendo de alguna manera, ¿verdad? Pero esa fue la excusa. Entonces yo, aunque sea cierto, si fuera cierto, porque yo no tengo nada que ver con eso, como no tiene nada que ver Baqueta, ni Patria Querida, ni Hagamos, finalmente fuimos 19, ¿verdad? 19 que votamos a favor de la pérdida de investidura y 23 que lo defendieron. ¿Eso acaso es suficiente para tapar la tonelada de pruebas que hay, verdad? Entonces acá mi lectura es que es un sistema que impide que el Paraguay se desarrolle. Nosotros tenemos 13.500 millones de dólares de presupuesto, el 95% está, digamos, colocado, y tenemos apenas 5% para salud, educación, seguridad, justicia, trabajo. Es imposible, es inviable. Entonces, ¿quién vive bien? Viven bien los que administran los 13.500 millones. ¿Y quiénes son los imbéciles? Los que pagamos impuestos para que unos pocos vivan bien, ¿verdad? Y eso es lo que representa este caso, en mi lectura un poco más amplia, un poco más profunda, mis Doctor, queridos amigos. doctor, procedimentalmente, esa postergación, porque votaron por la postergación, pero esa postergación es para siempre, para cuando tengamos los votos suficientes, o para cuándo es la postergación, doctor.
Bueno, lo que dijo la senadora Samaniego, que hizo de vocera del bloque de los 23, es hasta que salga una sentencia judicial. Entonces, Marco y Carlos, yo no sé qué edad tienen ustedes, ¿verdad? Pero podemos esperar sentados a nuestros nietos, porque Sí. la justicia no es pronta ni barata. Vos te acordás del caso de Bower, ¿verdad? Tardó Sí, 20 años y después salió inocente, ¿verdad? Sí, Entonces, si no se expiden dentro del mandato, ¿qué utilidad tiene, verdad? así mismo es, porque no tiene ninguna, no va a tener ninguna utilidad, senador, porque lo que se busca acá es la pérdida de investidura, y él, para cuando eso ya va, podría dejar de ser senador, ¿verdad? Sí, Claro, y los otros 6 se fueron, los otros 5 se fueron por cuestiones menores, ¿verdad? Víctor Holgado se fue por una imputación, este tiene 5 y probablemente 6, porque ahora aparecieron 500 cheques de la empresa con la que, entre comillas, él no tenía nada que ver, comprando todo, ¿verdad? Sí. Pasajes de lujo, viaje al extranjero, bueno, de todo, ¿verdad? Ni siquiera guardaron la forma, ¿verdad? Y también al senador Amarilla se fue porque salió en una filmación metido arreglando una licitación, y la pastora Bajac porque usó dinero para un destino diferente y después no tomó las precauciones en materia de normas sanitarias. Y se fue Blanco una semana antes de jubilarse, y se fue el Contralor García. Nosotros siempre votamos a favor de la pérdida de investidura porque estamos haciendo un esfuerzo tremendo, porque creemos que estas son las piedras que hay que sacar del camino para llegar a un Paraguay diferente, que nos alcance a todos, descentralizado, que trabaje en el campo, y creemos que la corrupción tiene directa vinculación con la pobreza, o sea, no alcanza porque se roba, ¿verdad? Es como si vos te ganaras tu sueldo y cuando te vas a tu casa te roban por el camino. Entonces vos llegás y la señora te dice: tenemos que pagar luz, agua, teléfono, el médico, tu hijo. Me robaron, decís vos, ¿verdad? Y no te alcanza la plata, ¿verdad? Y eso pasa en el Estado paraguayo. Nosotros juntamos 13.500 millones de dólares. ¿Cómo es que nos alcanza, verdad? Y bueno, hay unos cuantos vivos que han pillado en el sistema hace muchos años, por eso no se van nunca, ¿verdad? A lo que le conviene muy bien mantener las cosas como están. Pero lo que tenemos que lograr es sacar esta piedra del camino para llegar a un Paraguay bendito, bendecido como el nuestro, que produce mucho para alimentar 80 millones de personas, pero que sin embargo tenemos 2 millones que no comen 3 veces al día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cuál es el problema? Y el modelo es inviable. Es inviable porque no achicamos el Estado, es inviable porque no podemos aumentar la presión tributaria, porque la gente no confía en la administración de sus bienes, o porque tenemos una economía informal. Es viable porque estos señores en los 5 departamentos en lo que identificamos manejan, y si están sentados, escuchen bien la cifra, más de 100 millones de dólares. Así que vamos a suponer que ellos entreguen los platos, nos falta una galletita, nos falta un litro, lo mismo se benefician, ¿verdad? Es como si yo fuera socio de tu radio y ustedes tengan la exclusividad de todos los avisos de Aceretay y de Itaipú, y encima yo pico el 80% de lo que ustedes tocan, ¿verdad? Sí. Más o menos así, ¿verdad? Sí, Siendo yo senador. Bueno, no, es más o menos, es así mismo. de comida escolar, que encima como ministro de MEC, le digo yo, es clave para que los chicos asistan a clase, el 40%, y es clave para su nutrición, para poder entender lo que estudian, ¿verdad? Entonces todo mal, ¿verdad? Y es increíble que haya gente que defienda esto y no nos deje ni siquiera discutir, ¿verdad? Pero porque si nos dejan mostrar las pruebas que tenemos, no, era indefendible, ¿verdad? Entonces, yo quiero poner otro ejemplo, doctor. Vamos a suponer en la época que vos estuviste como ministro de Educación, y yo soy comercial en supuestamente en dos sociedades, y en una de ellas te debo muchísima plata. Entonces me haces ganar en la otra sociedad para que yo te pague con esa plata lo que te doy en otra sociedad. Y de igual manera es una administración en provecho propio. O sea, incluso el fundamento de la defensa nos dice que efectivamente hubo una administración en provecho propio. Y con todo ese cúmulo de hechos tipificados en el derecho, los senadores dicen no necesitamos una sentencia judicial. Y ayer estuvimos hablando con Amarilla, con Dionisio, y le preguntábamos acá en la mesa de trabajo. Entonces, según lo que usted está manifestando, según la redacción de la Constitución, ningún senador, ningún diputado se va a ir por pérdida de investidura. Y no, entonces, no, ese no es el problema del Congreso, es el problema de la justicia, que tiene que condenarlo rápidamente. Eso no sé.
Además, el artículo ese dice comprobado fehacientemente. En ninguna letra dice comprobado fehacientemente conforme a una sentencia judicial. No lo dice. Efectivamente, la palabra fehacientemente, etimológicamente, desde su origen, quiere decir que hace fe, Sí. que vos es suficiente como para que vos pruebes, para que vos creas, ¿entendés? Entonces la verdad es que era demasiado grande la evidencia, ¿verdad? Si alguien te muestra un WhatsApp y te dice, Carlos, Marco, pasen mañana y retiren su parte, ¿cuánto era? 40, bueno, depositame ¿cómo está nuestra cuenta en dólares? No te olvides de la parte de Navarro, que era el intendente de Villarrica. Sí. Retira esto, comprar pues, el auto de mi señora y pagar nomás con el cheque que ya te di. Eso nos evidencia algo. Y además hay un tema no menor, lesión de confianza, porque vos, además de sobrefacturar, le dejas colgada a otras empresas que pueden ofrecer un mejor servicio y más barato. Claro. O sea, le estás dañando a tu propio Estado que estás obligado a administrar. Por donde vos mires, esto es grande como una catedral, ¿verdad? Por eso es que no nos dejamos mostrar. Entonces la jugada fue perfecta, pero perdimos 3 votaciones en menos de una hora. No nos dejaron tratar en la extraordinaria, que se convocó para eso por unanimidad. No nos dejaron tratar sobre tablas que ya tenían. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Víctor Río, no dictaminó. Y si vos lees el reglamento interno, entrar a la web del Senado, artículo 80 y 83, dice: despacharán los asuntos a su cargo en 30 días. No emitió dictamen. Tenía que haber dicho sí o no, mayoría o minoría, pero tendríamos que discutir por lo menos, pero negarse a discutir y pretender blindarlo hasta que salgan las sentencias judiciales, consagrar la impunidad. No hay otra forma de llamarlo. Y por eso te digo yo que no es él, es lo que representa, el sistema que se degrada, los partidos políticos que se unen más allá de los colores e ideologías por intereses. El Senado que se degrada, la imagen que le damos a la ciudadanía que está podrida, que apenas llega a fin de mes y de repente ve un potentado del día a la noche, que si vos mandás un corresponsal a Guairá y te sentás en la plaza, los perros te van a contar 1001, ¿verdad? Por darte 2 ejemplos, ¿quién le da de comer a los obreros de la planta alcoholera de Mauricio José Troche de Petropar? Naturalmente la empresa de este señor. ¿Y quién era la presidenta de Petropar? Y Patricia Zamudio. ¿Y dónde está Patricia Zamudio? Y está imputada, ¿verdad? ¿Quién le da al de comer a la... ¿Quién hizo todos los asfaltos de Guairá? La empresa Noguera. Y Noguera es el socio de Friedman. Entonces ellos tenían una empresa comercial, no una, varias, en Guairá, que ganaban todas las licitaciones y hacían todas las cosas. Algunas terminaban, otras no terminaban, pero lo que sí que manejaban un volumen de dinero inmenso, ¿verdad? Y están metidos en todo, en los asfaltos, están metidos en la comida, están metidos en los pozos artesianos que me hicieron, están metidos en la mina Oro Paso Yoay, están en todo. Entonces, obviamente, si vos facturás 110 millones de dólares en 5 departamentos, ahí hay plata para convencerle al Papa, salvo a medios como los de ustedes que son independientes y dueños de su pase. Por eso no se refleja en todos los medios de comunicación algo tan grave como esto, que es la cara visible de un sistema que nos está fundiendo como país, ¿verdad? Ahora, doctor, la ciudadanía lo que casi no perdona es la contradicción de las autoridades, ¿verdad? En este caso, yo creo que se dio una contradicción muy grande, como nos estaba diciendo ayer Dionisio Amarilla, ¿verdad? O sea, porque el senador, por ejemplo, Juan Darío Monjes, se mantuvo en su postura de siempre y se abstuvo, ¿verdad? O sea, él siempre desde un principio dijo que se necesitaba de una sentencia judicial. Y yo creo que en consecuencia, él se abstuvo de votar en el caso de Friedman. Ahora, los demás senadores, porque la propuesta de la senadora Lilian Samaniego fue clara y además que ella repitió y volvió a repetir posteriormente de que se dejaba sujeta a una sentencia judicial el caso Friedman. Ahora, los del Frente Guazú y los otros senadores que en su momento habían dicho que no necesitaba una sentencia judicial para analizar y hacer perderle a un senador la investidura, cambiaron totalmente y radicalmente de postura, doctor Riera. Claro, con el cuco de Nicanor y Cartes blindaron la corrupción y protegieron la impunidad del senador Friedman, ¿verdad? Porque realmente si tienen los 23 votos, ¿qué le preocupa, verdad? Nadie puede entrar. Y si salieron 5 senadores y nunca entraron, ¿por qué van a entrar ahora, verdad?
Porque finalmente cuando salió el propio Freeman para ser ministro, entró Arnaldo Samaniego, Arnaldo Franco. En ningún momento cuando salió Arnaldo, o no me acuerdo quién, cuando Castiglioni pidió permiso, entró Retamoso. En ningún caso estuvo en la línea. Yo creo que no tiene interés, o los perros ven fantasmas, ¿verdad? Porque realmente no, la justificación es muy leve. Y si es así, bueno, y tienen los 23 votos y le pueden hacer poner la investidura en la siguiente sesión también, ¿verdad? O sea, no hay forma de justificar esto. La única forma de explicar, te repito, es que hay mucha gente prendida a la teta de la vaca, ¿verdad? Y entonces tienen que seguir ordeñando el Estado. Y por eso para mí al final se convirtió, y para los 19 senadores, y sobre todo para los guaireños y los casapeños, que son los primeros que se animaron a denunciar, que ahora tienen miedo porque los peces gordos entonces no caen, ¿verdad? Porque cuando cae una pieza de un sistema que tiene que estar terminando, porque no alcanza ya para Paraguay, todo lo que recaudamos apenas alcanza para mantener el club ejecutivo que administra el club. El resto de los socios seguimos pagando la cuota cuando no tenemos ningún beneficio. Hoy hablé con un colega tuyo de Salto del Guairá, me decía, acá tenemos un joven que tuvo que hacer una rifa, una apoyada, cuando no, para comprar un platino de 3 millones de baños. Conseguimos el platino, se iba a operar y los médicos dijeron, no, se tiene que hacer el COVID, el examen del COVID, tienen que pagar ustedes 800,000 guaracas más para hacer el test. Después de eso nos tienen que dar los trajes, pues nosotros no nos queremos contagiar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Salud? Y claro, la plata no alcanza. ¿Y por qué no alcanza la plata? Porque sencillamente se roba, porque se administra mal, porque todo está en gastos corrientes. O sea, ¿cómo va a crecer tu familia si todo lo que vos ganás es solamente para pagar tus gastos? ¿Cuándo te va a dar un gusto? ¿Cuándo vas a poder crecer como sociedad? Y venimos viniendo de préstamos. Y ahora ya la chequera llegó al 30% de los productos internos brutos. Estamos al límite. ¿De dónde vamos a sacar plata entonces? Senador, el modelo es inviable, y estos son los que sostienen el modelo, los que representan el modelo. Ese es el problema de fondo realmente, para que la gente entienda que no es una cuestión personal. Estas piedras hay que sacar del camino para que podamos tener un país que alcance a todos. Senador, ¿y cómo sacamos las piedras del camino? Y yo creo que hay dos momentos ahora. Uno es que cada institución asuma su responsabilidad, en este caso el Senado, y depure su fila, así como el Partido Colorado también tiene que depurar la fila de estos tipos que se llenan los bolsillos, nos llenan de vergüenza, después no te atienden el teléfono porque viven en Miami, en Río. Ellos viven en una especie de burbuja, ¿verdad? En un termo. Y el otro es que también el Poder Judicial asuma su responsabilidad, porque cuando la política no resuelve el problema, tira la pelota al Poder Judicial. Y entonces se judicializa la política. Y cuando el Poder Judicial no tiene fuerza, o no tiene agallas, o no tiene coraje, entonces pide consulta con el sector político, teme un juicio político que le haga perder su cargo. Entonces estamos en el otro vicio, ¿verdad? Se politiza la justicia. Y acá cada uno tiene que correr por su andarivel. Mientras vos cumplas las leyes, tenés que vivir tranquilo y tener las mismas oportunidades que cualquiera, no importa dónde naciste. Y mientras vos no cumplas las leyes, tenés que saber que te va a caer un garrotazo en la cabeza, aunque tengas 3 apellidos y seas el más grande magnate del país. Eso es lo que tenemos que sentir los paraguayos. Entonces sí, porque si no, no hay partido. Si el jefe nos anima a cobrar un penal, y los jugadores pueden patear a quien quiera, entonces ¿qué partido podemos jugar? Entonces la solución está que el Senado depure su fila y que el Poder Judicial saque las sentencias y que la Fiscalía le metan cana a todos los que violan la ley, sin excepción. Y senador, ese país ideal, ¿usted cree cuándo lo vamos a conseguir? Porque usted y todos nosotros ya conocemos cómo actúan el Poder Judicial, la Fiscalía, y ahí, senador. Ese país ideal existe detrás de estas piedras. Es como si estuviéramos subiendo una colina, hay una generación nueva que ya está podrida, la gente está hastiada, estamos pasando muy mal con el tema de la sentencia y a nadie le gusta que no le alcance la plata, que se estén haciendo ollas populares y por otro lado que alguien se compre $35,000 en joyas. ¿Para qué te sirven las joyas? Decime, ¿para qué sirven? Vanidad pura, ¿verdad?
¿Para qué sirve un auto de $100,000 si a lo mejor un auto que te lleva bien de segunda mano, de 100 años de antigüedad, como el que tengo yo, te traslada igual y es cómodo y funciona, ¿verdad? Entonces esa ostentación es lo que ofende a la pobreza, ¿verdad? Y por eso te decía yo, ese país está detrás de esta roca. Hay que limpiar el camino y hay que hacer un país que alcance para todos. Si vos me decís que viviéramos en el medio de Afganistán, que habrá visto películas donde hay desierto, calor, camellos, que ahí vos decís cómo viven estos tipos entre montañas. No hay ni siquiera sombra, pero en Paraguay que tiene río, arroyo, donde vos tirás una semilla crece un árbol, que tenemos la represa más grande del mundo. ¿Dónde está el país? En su clase dirigente. ¿Por qué no tenemos una fábrica en cada ciudad? ¿Por qué no invertimos más en salud y en educación? Entonces yo creo que ese es el punto, ¿verdad? Porque se roba, porque la clase dirigente piensa en sí mismo, porque es un sistema que solamente le funciona a ellos. El resto puede seguir pagando la entrada y va a haber de populares colgados de los alambrados y un equipo va a haber de preferencia y se va a retirar tranquilo mientras un mozo le trae bocadito y whisky, ¿verdad? Y esas desigualdades nos están matando, ¿verdad? Entonces este es un símbolo, no es una persona. A mí me importa no si se queda o se va desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista de la señal que envía, sí, el que mete la mano en la lata tiene que irse adentro y pagar las consecuencias, como un ciudadano a pie, como cualquiera, como el que roba gallina o el que roba un edificio. Eso no importa que sea senador o diputado, doctor Riera. ¿Cómo? Eso no importa que sea senador o diputado, igual debe ir a prisión. No importa, amigo, por eso es una vergüenza lo que pasó en la Cámara de Senadores. Vos pensás que Cueva y Quintana son diputados y están presos, ¿verdad? No perdieron ni cómo justifican su ausencia. Le dieron permiso, viejo. Y no cayó nadie. El único que cayó, no es la verdad, Ibáñez, pero renunció. Después no hay nadie. Hay varios diputados que están adentro y ahora le protegieron a Noguera. ¿A cambio de qué? Y Dios dirá, ¿verdad? Pero bueno, te tengo que dejar porque estoy llegando a una reunión. Les tengo que dejar. Marco y Carlos, les agradezco mucho el contacto y ya seguiremos conversando, ¿sí? No, a usted, senador, muchísimas gracias y bueno, que tenga una buena jornada. Muchas gracias por el contacto, senador. Gracias, hermano. Un abrazo grande. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Bueno, el senador la tiene clara, Carlos.